Ya estamos acá acompañándoles, son las 9:14, inicia radio, programa Cambios, quien les habla, Eric Riveros, desde acá Paine, allá en San Joaquín, está Fernando, en la sala máster, en la puesta en vivo, y agradecemos a todos los que nos acompañan ya a esta hora de la mañana, son las 9:15, avanzando rápidamente, hemos iniciado el programa y hemos estado hablando ya todo lo que finalizó los 3 meses del año 2022, finalizando el 2022 y entrando a estos primeros días del 2023 con la misma temática, decisiones. Es muy importante tener decisiones que rediman el tiempo perdido de un año y, cómo no, tomar buenas decisiones para iniciar un nuevo año. Y eso es lo que queremos, pretendemos. Hablando de decisiones, hoy vamos a comenzar a hablar de un concepto que esperamos podamos desarrollarlo de la mejor manera y que nos ayude a tener mayor libertad, mayor sabiduría y también tranquilidad a la hora de saber si estamos o no decidiendo las cosas por buen camino, por buenos resultados. Y vamos a hablar de cómo vivir en la presencia de Dios, tener un de continuo, a eso me refiero, a una relación de continuo, no voy a la iglesia, tengo una relación con Dios. Estoy explicando a qué me refiero con vivir en su presencia. O a estar orando en la iglesia, ahí sí estoy en conexión con Dios. No. Estamos 24/7 permanentemente en conexión con Dios. Hay algunos profetas en el Antiguo Testamento que entendieron este concepto mejor que los que estamos en el pacto de la gracia, que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Y ese fue Elías, Eliseo. Ellos declaraban: Jehová en cuya presencia estoy. ¿Será realidad lo que estoy hablando? Que vivimos de continuo en la presencia de Dios, que estamos conectados a la fuente, y cómo esa conexión permanente nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos siempre alineados a Dios. Vamos a hablar de eso, vamos a ampliar este concepto durante las próximas semanas, así que disponga su corazón, porque si vivimos en su presencia, eso quiere decir que tenemos una conexión directa con la fuente de toda sabiduría y podemos escoger cada vez con mayor asertividad, cada vez con mayor agudeza. Decisiones, vivir en su presencia, cómo esto nos beneficia, de qué manera nos permite estar conectados con Dios, vivir en su presencia. Eso es lo que vamos a poner a la disposición de todos aquellos que se vayan conectando, entre ellos Gonzalito. ¿Cómo está Gonzalo Rojas? Aarón Miranda, hace tiempo que no te veía, Aaroncito, espero que hayan tenido un excelente ensayo el día de ayer. Buenos días, pastor, terminando la semana laboral de la mejor manera, escuchando palabra. Eso es. Y qué hermoso, porque no solo escuchamos palabras, sino que vivimos conectados a la fuente de toda sabiduría, a la fuente de toda riqueza, que es Dios. Vivimos en su presencia. Eso fue permitido gracias al sacrificio de Jesús. Podemos entrar continuamente al trono de la gracia. Y eso de entrar continuamente es un concepto que se explica de mejor manera. Estamos conectados en espíritu a Dios todo el día, todo el tiempo. No tenemos que esperar a entrar a una habitación para arrodillarnos y orar. Lo tenemos que hacer porque eso es tiempo de intimidad. Dentro del matrimonio se explicaría así: yo estoy casado siempre con mi esposa, pero tengo momentos más íntimos en ciertos episodios del día. Y ahí es donde yo intimo con Dios. Pero vivir en la presencia de Dios es como el matrimonio. Estamos casados con Dios, estamos ligados, estamos permanentemente conectados a Dios. Así es como vamos a introducir para poder explicar el concepto que vamos a desarrollar en lo que nos queda, que es hoy, y la próxima semana ya entrando fuerte a vivir en la presencia de Dios para tomar decisiones sabias, decisiones que nos lleven a un buen puerto. Son las 9:18, solo recordarles que existen varios medios por los cuales usted puede escuchar Inicia Radio. Uno de ellos es Facebook, fanpage Inicia Radio. Ahora mismo estamos con una transmisión audiovisual que nos permite estar conectados con ustedes en diferentes lugares, acompañándoles en su celular. También puedes descargar la aplicación gratuita de Inicia Radio, por ahí también puedes ver y escuchar el programa. Y puedes también hacerlo a través de la página www.iniciaradio.cl. Hay un plugin, además de toda la información de las 15 radioemisoras que son parte de la familia Inicia Radio desde Antofagasta a Punta Arenas. Existe también el canal 670 de BTR Cable, otro medio por el cual escuchar Inicia Radio. Y no olvides oírnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en tu programa Cambios, un mejor camino para tu vida. Hoy para nosotros es especial, tenemos servicio, culto, tenemos tiempo en comunión, palabra, adoración, va a estar tremendo. Este es nuestro primer servicio
del año ya presencial, porque el que tuvimos el miércoles fue online, fue un estudio bíblico, estuvimos hablando del Cristo resucitado, del poder del Cristo resucitado. Y ahora vamos a irnos a lo presencial y vamos a tener una palabra del Señor, así que vaya a la calle Blanco Garcés hoy, viernes 6 de enero, desde las 19:30 horas, ahí en la calle Blanco Garcés, 119, Comuna de Estación Central, a pasos del Metro Ecuador, a pasos del Metro San Alberto Hurtado, a cuadras de la Alameda, a cuadras de la calle Ecuador. Vaya, hoy ya tenemos 400 sillas, un aforo para 400 personas ahí en el Ministerio Internacional Cambio, y lo más importante, tenemos una palabra de Dios para usted. Vamos a tener actividad el domingo porque tenemos nuestra primera Santa Cena del año 2023. Es domingo 8 de enero, vamos a estar a las 9:30 y a las 12 del día celebrando Santa Cena, siembra de amor, y hacemos nuestros esfuerzos financieros, ofrendas, para poder continuar adelante con la visión de nuestra iglesia. Así que agradecemos a todos los que son parte del Ministerio Internacional Cambio. Vámonos a la música, vamos a escuchar a un cantautor muy especial para mí, Marcos Vidal. La canción Es por Fe, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Una gran mañana y estamos acompañándoles para cerrar esta semana, primer viernes del 2023. Hoy es viernes 6 de enero. Estamos contentos de poder haber iniciado el año nuevamente con el proyecto de la radio, acompañando a Inicia Radio con el programa Cambios, un mejor camino para tu vida. Hay libertad, está a nuestra disposición la sabiduría que emana desde la palabra de Dios y desde una relación con el Dios de la palabra para poder decidir. Y por supuesto que para los más tradicionalistas esto es criticable. Hay muchos que critican sobre la postura de decidir con sabiduría y de darse ciertas libertades a la hora de escoger en cuanto a decisiones no reglamentadas. Pareciera que se excluye a Dios del proceso y las personas que actúan con dicha sabiduría dejarán a un lado a Dios. El que no sea necesario para nosotros en cuanto a esta postura de decidir sabiamente, el consultar a Dios permanentemente sobre las muchas decisiones mundanas, diarias, nos llevan a negar nuestra dependencia de Dios y tampoco su participación en cualquier decisión. Pero es que estamos autorizados por Dios a través de la libertad que no usamos para hacer cosas que desagraden a Dios. Esa libertad es para demostrar madurez. Los que somos creyentes, cristianos, podemos convertirnos, si no sabemos caminar en el camino de la sabiduría, en deístas y virtuales que se confían demasiado en su propia inteligencia. Y de ahí el equilibrio para poder caminar con sabiduría y decidir con sabiduría. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Uno de los versículos que citan para, de alguna manera, criticar la postura de caminar con sabiduría y tener libertad para tomar decisiones. Es el conocidísimo proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno de los atractivos de la postura tradicional que dice existir una voluntad individual, una dirección total y absoluta en todas las áreas de nuestra vida por parte de Dios, es esa sensación de que la dirección de Dios es personal y directa. Y no está mal, yo creo que Dios debe guiarnos, pero hay cosas en las que Dios nos permite hacer uso de la libertad y de la sabiduría para tomar decisiones. Y eso es porque existe un gran sentido de seguridad en creer que en realidad Dios está haciéndose cargo de nuestras decisiones y diciéndonos en detalle lo que debemos hacer. La gente que tiene esta postura más tradicional de que Dios le va a guiar en todo, se siente así más seguro. ¿Por qué? Porque finalmente ellos dicen: Dios me está diciendo cada detalle y yo no me voy a equivocar. Mi opinión es que asemejar nuestras impresiones interiores con la voluntad de Dios puede ser una tergiversación de nuestras experiencias. Estuvimos hablando hace unos días atrás sobre la necesidad de ser cautos, de tener cuidado a la hora de involucrar nuestras impresiones, sensaciones y emociones en las decisiones. La idea, más bien, que desarrolla la sabiduría o lo que hemos expuesto como la libertad para escoger de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ya una relación
con el Dios de la palabra, la idea de este camino, de escoger con sabiduría, no excluye a Dios de nuestras decisiones. Eso es lo que dice la gente que postula una voluntad individual de Dios y caricaturiza a Dios dentro de la libertad que nosotros decimos tener y de la sabiduría. Pero las Escrituras enseñan claramente lo opuesto. El abuso de la libertad no anula que exista libertad. Si yo, como persona temerosa de Dios, si usted como creyente pretende seguir el camino de la libertad, no puede caer en el hábito de las elecciones sin ninguna referencia de Dios. O sea, tenemos la libertad, Dios nos ha dado sabiduría, pero esa decisión sabia y en libertad tiene que ser coherente y tiene que estar implícitamente relacionada a los principios de la palabra de Dios. El problema no es del principio, sino de la práctica de aquellos que supuestamente escogen con sabiduría y libertad, pero están haciendo lo que les deleita a su propia carne. Ya hablando más directamente de las decisiones, tomar decisiones no puede desconectarse de nuestro andar diario. No puede desconectarse de nuestra conexión, valga la redundancia, con Cristo. Todo lo que hacemos en el día está conectado a una fuente de toda riqueza y sabiduría que se llama Jesús, se llama Cristo. Por eso lo hemos recibido en nuestro corazón. Y nuestras decisiones y nuestros desafíos diarios están conectados a esa misma fuente. ¿Qué debemos hacer? Tener sabiduría y libertad para escoger consecuentemente a lo que se ha establecido en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos conectados a la presencia de Dios de continuo. Esto es lo que dijo David, que se restauraría el tabernáculo de David. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Un concepto de conexión con Dios de continuo, 24/7. ¿Y cuándo se restauró el tabernáculo de David? En los días en que Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros en la cruz y ya no había un muro de separación. Ahora podíamos ir al trono de la gracia de Dios con libertad todo el tiempo. Ahora mismo, donde usted está conectado a Dios, está y vive en la presencia de Dios. A eso me refiero, que tenemos mayores facilidades y tenemos la posibilidad de errar menos y de usar sabiduría y libertad para decidir. ¿Por qué? Porque vivimos en la presencia de Dios. Tenemos el beneficio que no tenían los antiguos, ahora estamos conectados. No necesitamos que nadie nos lleve a Dios. Ya no necesitamos un sacerdote terrenal. Tenemos a un sumo sacerdote espiritual que nos tiene conectados permanentemente a Dios, a su presencia. Ahora lo que continúa es que tú y yo actuemos en coherencia a esa libertad, a ese vivir en la presencia y a esa sabiduría que obtenemos de esta relación permanente con Dios. Así hemos introducido el programa del día de hoy, son las 9:30, momento preciso para irnos a un segundo corte musical. Este viene acompañado de toda la programación de Inicia Radio y al regreso seguimos hablando de disfrutar la presencia de Dios para tomar decisiones en este tiempo. Como el Chavo del 8, se me chispoteó. Pero estamos aquí disfrutando junto a Fernando, que está allá en los estudios centrales haciendo toda la técnica, el esfuerzo necesario para poder llegar con buena música, buen contenido. Esperamos que sea así, esperamos que los que nos acompañan y que nos escriben y nos dejan esas impresiones estén siendo bendecidos, estemos sumando a su vida. Escogimos desde el inicio del proyecto de la radio ser un programa temático, que todo lo que fuéramos desarrollando tuviera temporadas de programa. Y usted ha visto cómo durante ya son más de 3 años, porque la radio ya cumplió 3 años y nosotros fuimos de los primeros en partir. Si no recuerdo mal, fue el pastor Billy con Trazos, fue el pastor Ricardo con Inicia tu Mañana y Cambios, los primeros programas que pusimos en marcha el proyecto de la radio Inicia. Así que damos gracias a Dios que nos hayan considerado y por supuesto el poder tener diariamente un contenido para entregar. En pandemia no podemos nosotros olvidarnos de la pandemia porque nos acompañó casi durante 2 años de programa y todavía está, pero más superada. Recuerdo que lo que más se necesitaba y lo que la gente que es comunicadora hablaba y expresaba era la necesidad de desarrollar contenido. Y nosotros lo comenzamos a hacer antes de que ellos dijeran que era necesario. Porque
el proyecto de la radio comenzó antes de la pandemia, así que estamos muy contentos de poder haber sido anticipados y ahora tener este programa con contenido diario, ahora, hablando de libertad, hablando de decisiones, hablando de cómo vivimos de continuo en la presencia de Dios. Y no vaya a pensar que esto que nosotros estamos aprendiendo juntos o lo que estamos enseñando y poniendo a su disposición sean conceptos que no se puedan revisar de ningún lugar o que no tengan ningún tipo de asidero. Es la palabra, un manual de orientación seguro y certero para poder hacer uso de este concepto que es vivir en la presencia de Dios, tener libertad, escoger con sabiduría. Bueno, hay una manera de vivir. Y el problema entonces no es que Dios no esté personalmente involucrado en nuestras decisiones cuando actuamos con libertad y hacemos uso de la sabiduría para decidir. Nosotros hemos identificado varias maneras significativas en las que Dios está relacionado con nosotros cuando tomamos decisiones que le agradan, porque eso es algo determinante a la hora de tomar decisiones en libertad y con sabiduría. Tienen que ser decisiones que traigan convicciones a nuestro interior de que Dios está agradado, de que eso no le falta a Dios ni falta ningún tipo de principio bíblico. En resumen o síntesis de ya varios programas hablando sobre la decisión de elegir y tener la libertad de hacerlo con sabiduría, Dios nos ha provisto medios para tomar decisiones que sean aceptables para Él. Él, a través de la Biblia, la Escritura, las Sagradas Escrituras, ha provisto su voluntad moral. Nos ha revelado todo lo que Él quiere que nosotros hagamos como principios generales. No está todo detallado, pero sí está a grueso modo todos los principios con los que nosotros podemos y valores con los que nosotros podemos enfrentar las decisiones. Porque a través de las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad moral para ti y para mí. Nos ha enseñado a través de su palabra que debemos buscar la sabiduría y con ella tener la libertad para tomar decisiones cuando no hay una orden expresa de la palabra de Dios con respecto a una decisión a tomar. Él nos ha informado a través de su palabra cómo debemos hacerlo. Es más, nos dio una naturaleza que hace que la obediencia de su voluntad moral sea posible. ¿Cuál es esa naturaleza? La naturaleza nueva que hemos recibido por medio de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. La nueva naturaleza. Esa naturaleza es dispuesta para Dios. Es como cuando Pablo dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne no. Sí, la vieja naturaleza representaría a la carne, que no quiere obedecer a Dios, pero la nueva naturaleza representaría a la espiritual, con la que hemos nacido de nuevo, y que es posible vivir, porque es obediente a Dios y a sus principios. Él, Dios, como Padre amoroso, ha provisto para ti y para mí todo lo que necesitamos para tomar decisiones que le agraden. Y nos ha dado la posibilidad de vivir conectados a Él a través de su Espíritu. Eso es el concepto de la presencia de Dios o de vivir en la presencia de Dios. Es que estamos conectados a través de esta nueva naturaleza, ¿cierto? Que nace en nosotros, que vive en nosotros por medio del sacrificio de Jesús y de reconocerlo. Esa conexión espiritual es vivir en la presencia de Dios. Y mientras más avanzamos en el proceso de tomar decisiones, Dios está siempre presente porque vivimos en su presencia y está obrando en nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Las palabras de Pablo nos recuerdan aquello, que Dios es quien produce, dice él. Filipenses capítulo 2, verso 13. Me encanta este versículo, dice, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Ya de manera más específica, lo que hace Dios es a través de su divina gracia capacitarnos para confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, Dios pone en ti y en mí el deseo de obedecer a su voluntad. No es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos capaces, no. Es que Él produce en nosotros a través de esa nueva naturaleza que es espiritual, escúchelo bien, una naturaleza que está dispuesta para Dios, obedecer a su voluntad. ¿Y cómo lo logra? Por medio del Espíritu que vive en nosotros. Por medio del Espíritu nos permite guardar sus mandamientos,
De la forma que cada sencillo acto de obediencia es una prueba de participación personal de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Vivimos en su presencia gracias a la nueva vida que Cristo nos da por el Espíritu. Eso es muy interesante entenderlo, porque ya no es que Dios está allá, arriba, o que Dios está por allá. No, Dios está aquí, habita en mi corazón a través del Espíritu Santo. Él es de manera soberana, Dios es de manera soberana, quien abre las puertas de las oportunidades para ti y para mí. Y ahí es cuando la sabiduría que Él nos ha dado, nos brinda Él nos da esa sabiduría con mucha generosidad. Y por medio de los canales que Él estableció para nuestro beneficio, nos permite decidir bien. También responde nuestras oraciones acerca de decisiones y hace que se completen con éxito todos aquellos planes que están dentro de su voluntad soberana. Bueno, esto es como un camino permanente de libertad y de sabiduría y de continua conexión con Dios. Y en este camino Dios utiliza las circunstancias y el mismo proceso de tomar decisiones para ir formando nuestro carácter y hacernos madurar. Es lo que la Escritura diría: caminamos hacia la estatura de un varón perfecto, toda la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace Dios a través de esta libertad, de darnos sabiduría y de permitirnos a través del Espíritu vivir de continuo en su presencia. Esto es una dependencia de Dios. También es otra manera de llamar a vivir en la presencia de Dios, una dependencia de Dios. Y esta dependencia de Dios es una bendición porque nos permite obedecer a la voluntad moral de Dios. Y esto traerá, por supuesto, frutos espirituales en nuestra vida. Ya por último, en esta parte del desarrollo del programa, debemos entender que Dios obra en nuestras decisiones. ¿Por qué lo hace? Porque Él debe cumplir con sus propósitos en ti y en mí. No solo en nosotros, sino también debe cumplir por medio de nosotros sus propósitos. El problema no es la falta de participación divina en nuestras decisiones, como dicen los tradicionalistas. No, esto de tener libertad y sabiduría para escoger, porque entendemos que vivimos en la presencia de Dios y estamos conectados con Él siempre, no es que no haya participación divina. El problema radica en nuestro fracaso en integrar de manera adecuada la instrucción bíblica para tomar decisiones en cuanto o en el cuadro mayor de su enseñanza. Esto va a ser cada vez más fácil para ti y para mí, me refiero a tomar decisiones, si hay una relación con la palabra de Dios y una relación con el Dios de la palabra. Tomar decisiones es solo una parte de nuestro caminar con Dios. Vivir de continuo con Dios, una parte de eso es tomar decisiones. No toda nuestra vida se hace de decisiones. Tomar decisiones es una parte de vivir en la presencia de Dios. Y caminar con Dios es interpretar de manera adecuada todos los detalles de nuestra vida a la luz de su palabra. Entonces esto lo que hace es para nosotros necesitar una mayor comprensión, más completa de lo que significa vivir por fe y no vivir por vista. A veces las circunstancias que nos rodean no nos ayudan a entender el camino que debemos tomar. A veces las circunstancias que nos rodean son más fuertes a la hora de hacer las cosas que tenemos que hacer, que sabemos que la Biblia nos enseña a hacer. Parece un juego de palabras, pero usted lo entendió. Necesitamos una visión más amplia de las cosas, una perspectiva distinta. También estuvimos hablando de esto. Una visión espiritual de las cosas. Ver más allá de lo evidente. A veces lo que se ve sobre el agua no es la realidad que está bajo ella. Y nosotros debemos aprender a vivir por fe, no por vista. Eso lo enseña Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. No andamos por vista, sino por fe. ¿Y cómo nosotros tenemos fe? La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos llenos del Dios de la palabra, difícilmente vamos a poder caminar en sabiduría, decidir correctamente y, por supuesto, menos vamos a poder disfrutar de la plenitud de vivir de continuo en la presencia de Dios. También canta Es por fe, Casa del Rey. Escuchamos música aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida.
es por vista, es por fe. Con certeza esperaré ver tu gran poder. Eso es lo que cantaban ahí nuestros amigos de Casa del Rey. Qué difícil es hacer este cambio en donde, ¿cómo hacemos la transición? Más bien es la pregunta, entre esto de creer que Dios tiene una voluntad individual para nosotros, en donde todos los detalles de nuestra vida tienen que ser guiados por Dios. No estoy diciendo que no lo crea, pero yo soy más creyente en esta postura de que Dios también nos da sabiduría para poder escoger las cosas que debemos hacer cuando tenemos una relación con la palabra y con el Dios de la palabra. Entonces, hacer la transición. Y las preguntas que me surgen son, ¿qué sucede cuando un creyente que ha estado siguiendo la postura de la voluntad individual de Dios se convence de que debe comenzar a tener mayor libertad en sus decisiones para escoger con sabiduría? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo hace? ¿Qué siente cuando una persona o qué se siente cuando una persona ha interpretado sus impresiones interiores como la voz de Dios y reconoce que esas percepciones o impresiones o sensaciones puedan haber llegado a ser erróneas? A algunos les puede parecer que de repente Dios, que caminaba con ellos y hablaba con ellos, se vuelva silencioso. Eso puede ser una reacción de las personas que creen en la voluntad individual de Dios. Y a decir verdad, las frustraciones que acompañan la práctica de la postura más tradicional de la voluntad individual de Dios se pueden reemplazar por un profundo alivio cuando el creyente acepta que Dios le ha dado la libertad, el libre albedrío para tomar decisiones propias. Cuando la sensación de la presencia de Dios se pierde en un proceso, la molestia a causa o es menos, porque sabemos que tenemos una permanente conexión con Dios. Siempre estamos y no estamos desorientados. Entonces, el vivir en la presencia de Dios nos da mayor capacidad de libertad y de sabiduría, sin jamás dejar de saber que dependemos absolutamente de Dios. A favor de la postura de la sabiduría, el camino de la sabiduría, tal como se presenta en las enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes, es una expresión más acertada y cercana a las enseñanzas de la Biblia. Yo reconozco que hubo un cambio importante de paradigma en mí para poder enseñar esto, sobre cómo percibimos el rol de Dios en nuestras decisiones. Y debemos acostumbrarnos a ello. Dios nos ha dado libertad, no para hacer uso de esa libertad para nuestro propio placer, sino nos da libertad para seguirlo honrando en todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos hacer entonces esa transición de la postura de la voluntad individual o más tradicional a caminar en sabiduría de una manera que evitemos sensaciones de frustración, oscilaciones que no son saludables? Por fe. Comencemos a caminar hoy por fe, en dependencia absoluta de Dios y aprovechando la libertad que nos da la gracia de vivir de continuo en la presencia de Dios, conectados a la fuente permanente que se llama Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría, Dios es la fuente de toda riqueza, y todo lo que has decidido en tu vida acertadamente viene de Dios. Pero también en lo que te has equivocado, Dios te dará la capacidad de entender cómo puedes mejorar, cómo puedes reenfocar y rectificar aquellas malas decisiones. Ten libertad, vive la libertad a la que Cristo te llamó. No eres esclavo de un plan detallado y absoluto de Dios para tu vida. No es así. Vivir en el Espíritu no es que Dios te va a estar indicando cada cosa. Vivir en el Espíritu, por lo que yo he aprendido de la palabra, es vivir una vida que te lleve a toda la verdad y a toda la justicia. Y esa verdad y esa justicia es la palabra de Dios. Todo lo que hagas guiado por el Espíritu te llevará a alinearte a los principios y a los valores de la palabra de Dios. No es una libertad como la que han propuesto otros. No, Dios, tú tienes que indicarme, tienes que darme una señal, tienes que poner un pájaro en el camino. No es esa la libertad en el Espíritu y tampoco la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu siempre te llevará a conocer más la Biblia y a actuar en mayor concordancia con los principios de la palabra de Dios. Así estamos terminando la semana. 9:57. Esperamos que ustedes tengan un excelente fin de semana. Por nuestra parte, les invitamos hoy por la tarde a las 19:30 horas a nuestro servicio devocional
en Blanco Garcés 119. Y el domingo, si quieres sentarte a la mesa con el Señor, estás gratamente invitado. 9:30 y 12 del día. Si estás de vacaciones, disfruta. Escúchanos mientras puedas y por supuesto nos mantendremos a tu disposición en Cambios, un mejor camino para tu vida. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau, 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 chau.